Hubo una estrofa que no me recordaba, pero que estamos señalando que sí, que Él es grande y que para siempre es su misericordia. Amén, así mismo fue. Está vivo, está vivo. Y nosotros agradecidos de Él. Sí. ¿Me escucha, Luz? Sí, señor, le escuché. Por ahí no he recibido nada. Vamos a otra adoración para que comencemos. Y entonces, en función de eso mismo, sí, yo una vez escribí cuando buscaba del Señor y no sabía cómo hacerlo. Y entonces dije, Señor, ayúdame a buscarte, recíbeme en tus brazos, no olvides encontrarme, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí. Tú eres la paz que busco dentro de mi corazón y quiero llegar a tu morada recibiendo tu bendición. Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame, recíbeme en tus brazos, no olvides encontrarte, que yo estoy aquí, estoy aquí, que yo estoy aquí, estoy aquí, oh Dios, que yo estoy aquí. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gloria, poder y autoridad, en esta hora, Señor, en este tiempo nosotros unimos, Padre, buscando su presencia en el Espíritu Santo, buscando en su palabra la esencia de su plan de salvación, Señor. Plan consumado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Por eso en esta hora, Señor, le rogamos, le pedimos, le imploramos en el nombre de Jesús el perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor, y que nada ocupe nuestro tiempo, sino, Señor, su palabra expresada en el contenido de la carta que el hermano Pablo hizo para su iglesia en Roma. Haga en nosotros su voluntad, denos el entendimiento, la comprensión y el denuedo, Señor, para vivir de conforme a su santa y divina misericordia. Se lo pedimos todo en conjunto, Señor, en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a trabajar con el capítulo 12 del libro de Romanos. Hay algo de introducción que tengo que hacerle. Recordemos que en los capítulos 9, 10 y 11 estuvimos trabajando primero con la promesa que el Señor tenía con el pueblo de Israel en el capítulo 9, en el capítulo 10, y se habló de la presencia, el presente, el tiempo presente de Israel. Y en el capítulo 11, entonces ya Pablo está hablando del futuro. Consumado todas estas cosas que Pablo ha ido desarrollando en su carta, entonces él comienza ahora con un lazo de amor para decirle ya no al pueblo de Israel, sino al pueblo del Señor, que es como debemos decir. Acuérdense que justamente en esa carta Pablo echa por la borda esa creencia que Israel era el pueblo de Dios. Entonces Pablo habla muy claro de todas estas cosas y después que explica todo esto, entonces cae
a decirle a los hermanos cómo debe ser una persona que haya aceptado al Señor y que no esté buscando salvación con obras, con religiones, con ministerio, con sacrificio, con ofrenda, con diezmo. O sea, Pablo está hablando ya de un ser libre en el capítulo 12. ¿Cómo debe comportarse? Pongan atención al vocabulario que se usa. Porque en el Nuevo Testamento no aparece absolutamente nada que sea obligatorio. Todo es voluntad. Así que iniciemos con el capítulo 12 del libro de Romanos. Adelante, hermana Luz. Amén. Deberes cristianos. Así que, Párate ahí, Luz, por favor. Justamente ese título habla de deberes cristianos. Ese título no fue puesto en la carta de Pablo. Ese título fue puesto por los impresores de la carta de Pablo en la Biblia. Pero eso de deberes no es de Pablo, sino de los impresores bíblicos. Porque una cosa es el deber y otra cosa es la conciencia. Porque el deber como tal imprime un sentido de obligación. Por eso lo estoy aclarando. Fíjense, entonces, aunque dice los deberes del cristiano, fíjense cómo Pablo comienza su carta. No habla de deberes, habla de cosas de mucho valor. Vamos a ver. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parada 1. Ahí tiene lo que le venía diciendo. El deber es una obligación. Si usted tiene el deber de ir a su trabajo, eso es una obligación, vedada con un sentido de voluntariedad, pero una obligación. Pablo comienza diciendo algo muy hermoso. Os ruego. El ruego es un signo de humillación. El ruego es un signo de llamada al alma de la persona. El ruego es un signo de cumplimiento con mi propio ser. Cuando usted tiene, por ejemplo, un hijo y le dice, por favor, por amor de Dios, por amor a Dios, usted no está obligando, usted está sugiriendo a la conciencia de la persona a la cual se le está dirigiendo. El idioma castellano, el español, es muy rico y debemos saber usarlo en su dimensión de su riqueza. Por eso en esta clase no me preocupo tanto porque entendamos el valor de las palabras para evitar las confusiones en la interpretación bíblica. Por aquello que le he dicho, que fue escrito en un idioma antiguo, que ha sido traducido varias veces, que en el camino pierde y gana. Pero ese ruego de Pablo es como una corrección. Por Dios, ¿por qué tú no haces tal cosa? O sea, es una introducción en ruego, contrario a otros capítulos de la Biblia, que vamos a leer otra vez ese pequeño pedacito para que entendamos en qué que está contrario a la Biblia eso. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis... Un momentito. Primero, así pues, o sea, está enlazando lo que va a decir ahora con lo dicho anteriormente. Entonces dice, así pues, hermanos, ya Pablo sumó a Cristo Jesús las personas que van a leer esa carta. Ahí estamos tú y yo que nos estamos leyendo ahora. Le he dicho hermano. En ningún momento en el Antiguo Testamento aparece la palabra hermano en el sentido espiritual. En el sentido humano es que aparece. Caín, hermano de Abel. Pero en este caso es en el sentido espiritual. Pablo lo está sumando al alma del Evangelio. Así pues,
hermano. Continúa. Os ruego por las misericordias de Dios que Otro presentéis pedacito ahí, otro pedacito. Es un ruego por Dios, por la misericordia de Dios. Por el Dios vivo, por Dios, ¿qué tú haces? Por Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por Dios, ¿entienden ese pedacito? La misericordia por Dios. Lo que tú vayas a hacer, hazlo por Dios, no por obligación, no por cumplimiento, hazlo por Dios. Qué diferente a los 10 mandamientos. A eso me refería. Los 10 mandamientos están llenos de obligaciones y exigencias. Está lleno de prohibiciones, al igual que toda la ley de Moisés. Son 120, 130 prohibiciones que tiene y obligaciones de cumplimiento. Aquí no hay obligación con nada. Aquí lo que le están diciendo, yo te ruego, mi hermano, que ya que entraste a Cristo Jesús, haz las cosas por amor a Dios. Qué diferente. Sigue otra vez, seguimos al pasito. que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vamos a coger esa partecita primero que la entendamos. En el Antiguo Testamento aparecen los sacrificios de animales. Todo es sacrificio animal. De bueyes, de becerros, de ternera. Sacrificio de ovejo, de paloma, de todo. Entonces Pablo dice, presentar vuestro cuerpo como sacrificio. Vivo. ¿Por qué dice vivo? Porque nosotros somos sacerdotes del Señor. Donde quiera que llegamos, representamos al Señor. Y nosotros no podemos ofrendar palomas, ni corderos, ni bueyes, ni dinero, ni tierra, ni frutos, ni ofrenda. El sacrificio nuestro somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Pero oigan cómo dice, en sacrificio. Sacrificio no es muerte. Hay una gran diferencia entre matar y sacrificar. Cuando se mata no hay ni más objetivo que dañar el cuerpo al cual se está matando. Cuando usted mata un animal, usted está matando, está quitando, está dañando al animal. Ahora, fíjese cómo él dice, sacrificio. El sacrificio tiene un fruto y no necesariamente imprime muerte. Por ejemplo, usted se puede sacrificar para ir al culto en una mañana de lluvia. O los hermanos que están en Estados Unidos en una mañana de nieve. Se están sacrificando. Y están sacrificando su cuerpo ahí mismo. Porque le están diciendo, aunque haya frío, aunque haya lluvia, vamos. Sacrificio imprime un resultado espiritual. Por eso que Jesús no fue matado. Fue sacrificado. Para que haya un fruto en ese sacrificio. Y por eso resucitó de entre los muertos. Porque no hubo muerte en él, sino sacrificio. Espero que entendamos esto. El sacrificio imprime un resultado de fruto positivo. Yo me sacrifico por la patria. Yo me sacrifico por mi compañera, por mi compañero. Yo me sacrifico. Significa, soy voluntariamente, lo que va a suceder, me va a dar el placer de conquistar un resultado que yo anhelo, que busco, que quiero y que deseo. De eso se trata el sacrificio. Qué gran diferencia al Antiguo Testamento. Ustedes me oyen tanto hablando de por qué predicamos el Antiguo Testamento, porque
Es que son abismales, esos dos testamentos son abismales, el uno contra el otro. En el primero es obligatorio. En el segundo se habla de deber en Dios y para Dios. En el primero sacrificaban animales a los sacerdotes, en este caso somos nosotros los sacrificados, buscando fruto del Espíritu. Le dije en una de las clases antepasadas que el trato que se le dio a Jesús mayugando, torturando su carne, simbolizaba justamente en nosotros el dominar la carne para que el Espíritu tenga libertad entre nosotros mismos. Un dominio absoluto, total. Por eso es que Pablo habla ahora de ofrecernos en sacrificio vivo. No tenemos que matarnos por la iglesia, ni por el evangelio, ni por nada, sino hacer las cosas, aunque me pesen, para la gloria del Señor, que es el fruto que todos deben buscar primero. La gloria del Señor, no la gloria nuestra. Por eso el sacrificio, le decía ahorita, imprime una espera, un resultado que complace y da gozo al sacrificado. Continuemos. Hay una cita aquí, la tiene el hermano Vicente. Amén, gloria a Dios. La cita está en Romanos 6, capítulo 6, versículos 12 y 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Ahí está Pablo en el capítulo 6 del mismo libro de Romanos, diciéndonos cómo es el sacrificio. Entonces, en este capítulo que estamos dando hoy, se comienza a detallar ese sacrificio. Vamos a ver los detalles. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Párate ahí. Cuando habla de siglo, no habla de 100 años. Habla de la época. O sea, no nos conformemos con esta época. Porque la época, quien la marca, es el ser humano. Entonces no podemos vivir conforme. Conforme significa, no es dejando que las cosas pasen, sino no participando ni dejar que nosotros, nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestros allegados, participen del mundo con esa libertad con que nosotros participamos del mundo y con esa pereza y haraganería con que participamos de las cosas del Señor. No conforméis con las cosas de este mundo. No nos dejemos arrastrar por la necesidad de que el mundo no crea. Casi todas son ficticias. Casi todas las necesidades del mundo son ficticias. La única que es real es la necesidad del Espíritu. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No os conforméis con este siglo, sino por el contrario. No podamos no ofender nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros miembros. No podemos entregárselo al mundo. Todo es una consejería de Pablo. No está obligando ni exigiendo. Si nosotros cogemos los mandamientos del Antiguo Testamento y hacemos un paralelismo con lo que Pablo está diciendo, vamos a ver la gran diferencia. Son dos líneas paralelas en el campo espiritual. Fíjense que todo de Pablo es ruego, todo es un consejo, es una educación para nosotros, no una obligación. Continuemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable para y perfecta. Para que, léelo otra vez para que se entienda bien, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Párate ahí, párate ahí. Ahí es que yo te parara. Gracias. La renovación nuestra, conforme al entendimiento que nosotros tenemos sobre lo que es el mundo y lo que es el mundo espiritual, el campo espiritual. O sea, no podemos cerrar los ojos al mundo. ¿Y cuántos hermanos tenemos que cerrar los ojos a las cosas del mundo? Por favor. Ni siquiera oyen noticias de lo que está pasando en el mundo. Y Pablo está llamando, lo que quiere decir esto, hagan conciencia de lo que está pasando en el mundo para que transformen las cosas del mundo. Si la iglesia entendiera a la perfección estas cosas, ya no los ministerios, la iglesia, si el pueblo del Señor comprendiera eso, que en su poder está la transformación del mundo, que no podemos conformarnos con él, que nosotros somos los llamados a transformar el mundo, y sin embargo estamos más atrás del último que va a transformar. Estamos en silencio y callados, somos silenciosos ante la tragedia de la humanidad. Son pocos los cristianos que se movilizan, que hablan, que participan de las cosas del Espíritu para frenar. Son pocos los hermanos que participamos de las cosas del mundo para transformarlo. Todo lo contrario, vivimos detrás de las cosas del mundo. En Pablo dice, no conforméis, pues no estamos conformando no solamente Pablo, hermano, óyeme lo que te voy a decir, Pablo. No solo nos conformamos, Pablo, sino que perseguimos para nosotros las cosas del mundo. Eso nos llena de gozo, las cosas del mundo nos llenan de gozo. Y preferimos ser amigo, hermano, sacrificarnos por alguien perverso del mundo antes que darle la mano a un hermano. No os conforméis con las cosas del mundo, de conforme a la conciencia. Tenemos que hacer conciencia que somos diferentes, que el llamado del Señor Jesús para nosotros es ser diferente, porque Él fue diferente y por tanto venció al mundo. Ahora nosotros, si estamos en la cantera del que venció al mundo, tenemos que ser vencedores, no seguidores, no copiadores, no alrededores del mundo. No podemos estar dándole carcajada al mundo. Tenemos que ser diferentes y sin embargo, ante el mundo, muchos de nosotros nos avergonzamos de ser cristianos por un lado y avergonzamos al cristiano por el otro. Con un comportamiento que está conforme a la situación de este siglo. Continuemos. Si no conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Parada. Oh Santo Señor, no tenga más valor de sí mismo que el que debe tener. ¿Usted sabe quién es que tiene mucho valor en el Evangelio? El que se humilla. En esto yo tengo que admirar a los hermanos de la Iglesia Católica, porque no andan con el pecho abierto, una corbata y un saco, diciendo que son sabios en la palabra. Y hay muchos de ellos que son extremadamente sabios, pero no lo dicen. Y hay muchos de ellos que han llegado a estudios bien profundos, pero no lo dicen. En el mundo evangélico, cuando yo escucho
el predicador invitado es el hermano o la hermana fulana de tal que estudió, que graduó, que se tituló santo. Qué vergüenza me da. Qué vergüenza me da. El evangelio no tiene título, tiene presencia del Espíritu. Y el hermano más humilde puede tener más espiritualidad que el fanfarrón de saco y corbata, de hablar bonito, de lenguaje altanero, de lenguaje florido. Porque el hermano que está más humillado es el que complace más al Señor y es el que más recibe. Y es el verdadero cristiano. Un predicador, un enseñador, un maestro de la palabra no tiene valor por el ejercicio que hace de las cosas. Esos son dones que no son de él. Son cosas prestadas por el Señor para que edifique su iglesia, no para que se dé bombo. Tener mayor concepto del que sí mismo, eso es, óigame, eso es tremendo en los evangélicos. Pero tremendo, tremendo, tremendo. Es tan así que no pueden reunirse tres sin discutir. No son capaces de unirse en un solo hecho, en un solo acontecimiento, en una sola idea. Se dividen. Ahí están justamente todos esos concilios diferentes. Nos dividimos hasta por el día del reposo, con arrogancia. Hay que ver cómo están llenas las redes sociales de la arrogancia del espíritu de muchos de los hermanos. Uno mostrando sabiduría y otro haciendo gala de su propia ignorancia. El Señor no nos quiere así. Eso es lo que está diciendo Pablo. Os ruego. Pablo se está arrodillando, está humillando, pidiendo un ruego en el nombre del Señor. De que cambiemos esas cosas. Que no busquemos lauros en la iglesia, ni posiciones en la iglesia. Busquemos alma para salvar. Que no lo sirvamos al cura ni al ministerio. Que le sirvamos a Cristo Jesús. Que le sirvamos al Señor. Eso es lo que busca esa carta. Por eso le dije, en esta carta Pablo está ahora haciendo un paralelismo con la costumbre de los judíos de buscar la salvación. Le está diciendo cómo es que se agrada al Señor, que no es con ofrenda ni sacrificio. Al Señor se le agrada haciendo eso que dice Pablo. Continuemos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Parada. Todos tenemos valor. Estos siglos que vivimos, esta época, esta temporada que vivimos, al que tiene más valor, al que menos se le da. Vamos a poner un ejemplo. Ya se lo dije en una ocasión. Lo voy a repetir para refrescarle la mente. Cuando yo estaba en el gobierno trabajando en salud pública, yo le preguntaba a los hermanos, a los colegas, enfermeros, ¿qué es lo más importante en este hospital? El médico, el director, el administrador, podían decir de todo y ninguno decía el paciente. Yo tenía que hablar, decirle, ¿ustedes saben por qué hay médico? Porque hay pacientes. ¿Saben por qué hay administrador del hospital? Porque hay pacientes. ¿Saben por qué hay director del hospital? Porque hay pacientes. Eso pasa también en nuestras escuelas, en las universidades. El maestro se siente más importante que el alumno. Estúpido, si tú eres maestro es porque justamente hay alumnos. Si no hay alumnos, tú no puedes ser maestro. Por eso cuando usted está en la iglesia, si usted se para en la iglesia, su valor
no está en su persona, no tenga mayor valor del que usted debe tener. Su valor está no en lo que está haciendo o predicando, está en el que está abajo. Porque si la iglesia no tiene miembros, usted no tiene a quien predicarle, no tiene a quien edificar, no tiene a quien enseñar. Entonces, que se crea sabio, que sea ignorante. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia rechazar a ninguno de ustedes porque no tenga una interpretación bíblica que yo tengo. Todo lo contrario, tengo que humillarme hasta el último nivel, que yo considere último, puede ser el primero, para enseñarle lo que son las cosas del Señor, para mostrarle el valor de la palabra. No puedo tener arrogancia y decir, hoy tú vas a jugar conmigo, tú sabes lo que yo he leído, y tú sabes lo que yo sé, tú sabes lo que se me ha revelado, tú sabes quién soy yo. Ignorante es ese, el que cree saber. El sabio es silencioso y cuando abre la boca hiere el comportamiento del que se siente sabio. Continuemos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para... Ahí está el mandamiento. Yo, cuando dijo Jesús, yo os doy un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros. Ahí está descrito. Ahí está detallado. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Acuérdense que el judaísmo se tenían hasta la cara con ceniza para decir que estaban en sacrificio. Que no se juntaban con las mujeres. Que no se juntaban con los enfermos. Que eran sabios en su propio entendimiento. Todos eran sabios en su propio entendimiento. Que no se podía entrar al templo, ni siquiera si usted tenía toda una uña encarnada, no podía entrar al templo, que estaba enfermo. Que el sumo sacerdote era lo máximo. Que ser de la familia sacerdotal era tener a Dios agarrado en un bolsillo. El Papa dice, no, hermanos. Nada de eso importa. Pero eso pasa ahora también. Eso pasa ahora en todas las iglesias. Nosotros tenemos obispos que parecen cardenales, o que aspiran a cardenales. Y nosotros tenemos pastores que quieren ser cardenales. Con arrogancia hasta para sentarse. Con arrogancia para hablar. Para caminar. He ahí, hermanos, ahí tenéis el fariseísmo eclesiástico moderno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y como usted presta un servicio, no lo haga para que le digan gracias. Gócese cuando le esté prestando, tenga el gozo de estarlo prestando el servicio. Sienta gozo por Dios. Cuando usted presta un servicio, tiene que ser como la madre amorosa que le limpia las heces fecales al bebé y se lo goza. Le cambia el pamper, el paño sucio de orina y de materia fecal y se lo goza y se ríe y se goza y le da un beso a su bebé.
así sucio le da un beso y se le llena la mano de materia fecal y se lo goza. Gocémonos del servicio para el Señor. Para el Señor, no para nosotros. Que diga al mundo, ese es un cristiano. Y no que diga, y eso, que es cristiano. ¿Cuánta diferencia en la misma palabra, eh? Ese es un cristiano. Y eso, que es cristiano, ¿cuánta diferencia hay? ¿Cuánta diferencia? Esa carta, si ha sido leída, si ha sido estudiada, en muchos hermanos no ha servido de nada. Más que para repetir los versos como un rosario cualquiera, sin saber lo que se dice, aunque se diga lo que no se sabe. Continuemos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Parad. Santo. De las muchas cosas que se dieron ahí, no se voy a interpretar porque creo que este equipo de hermanos tiene suficiente conocimiento para entender. Ahora, hay dos puntos clave ahí. Practicar la hospitalidad. En aquella época no había hoteles, no alguna que otra posadita, los hermanos no podían pagar. Mucha gente no podía pagar y otros podían pagar, pero no encontraban dónde descansar. De hecho, nosotros en República Dominicana tenemos, pocos siglos atrás, un pueblo llamado Las Matas de Farfán, que era un lugar donde había un señor llamado Farfán que tenía un árbol grande, en donde la gente ahí acampaba cuando iba para la frontera. Eso pasaba en esos tiempos también. Entonces dice, si usted tiene que ser hospitalario, darle cabida en su casa. Ahora, si traemos esto a este siglo XXI, la hospitalidad es un peligro. Porque hemos predicado tan poco el evangelio que el enemigo se apoderó de la creación del Señor, que somos nosotros los humanos. Y estamos llenos de delincuentes, aún en los ministerios, llenos de delincuentes. Pero ¿cómo podemos practicar la hospitalidad? Visitándonos los unos a los otros, haciendo coinonía, participando los unos con los otros. Y de vez en cuando aparece una persona que llegó de fuera y el ministerio quiere una casa para hospedarlo, pédelo, el hospedaje, dale tiempo. ¿Qué es ser hospitalario? Ir también a prestar la ayuda a los hermanos, ir a prestarle ayuda a los hermanos. Si usted tiene un hermano que tiene una necesidad, sacrifique 2 horas de su tiempo y llévele el botellón de agua. Límpiele la cocina, trapele el piso. Si la hermana está sola, está tumbada, ¿qué te pasa hoy? No solo hable con ella por teléfono, que el teléfono y los celulares, esto, y la tableta, estas cosas, son muy antipersonales. Vaya donde el hermano, vaya donde la hermana. Mírelo a los ojos y recuerde que Dios te ama. Recuérdale que él es un cristiano, que ella es una cristiana. Si el hermano o la hermana quiere contarte algo de su matrimonio, no le cierre el teléfono. Si no puedo atenderlo en ese momento, yo te llamo. Ahora te llamo en 2 minutos, en 5 minutos te llamo, pero que no se te olvide. Vamos a juntarnos, vamos a hablar de eso. Ven por aquí, voy por allá. Esa es la hospitalidad moderna que tenemos que dar nosotros uso. Hay otra partecita ahí de no maldecir a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño a nuestros enemigos. Pablo dice que tenemos que dejarle espacio a la venganza del Señor.
Es verdad. Si en esa época había una ley, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El Pablo dice, no ni siquiera ofenda a tu enemigo. Sírvele. Dice más adelante, hay que vencer con el amor la maldad. Ora por él. Ora por ese corazón duro, para que consiga arrepentimiento no delante de ti, sino delante del Señor, para que su conciencia le sacuda y lo lleve a entender, para que su conciencia sea su pronto socorro en esa tribulación de maldad que lleva. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si tú haces lo mismo que te hicieron a ti, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y no serlo? Si copiamos y reproducimos lo mismo que no hace el mundo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros en contra del mundo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Fíjese que él no dice, tiene que, sino lo aconseja. Lo aconseja. Practicar la hospitalidad, no maldigáis, no pagar mal con mal, sino con bien. Yo tengo buenos testimonios de eso. Le doy la gloria al Señor que me sacudió, me sacó de un vientre que fue servidor, sin venganza, sin odio. Y qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa cuando se invierte en los papeles del que te hace daño y te está buscando porque te necesita. Y tú le sirves. Qué bofetada le está dando. Tiene que bajar la cabeza aunque no pida perdón. Eso es lo que Pablo está diciendo. Continuemos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ser posible estar en paz con todo. Eso es para nosotros. Los cristianos no podemos tener enemigo si somos nosotros los que alimentamos esa enemistad. Si usted tiene que pedir perdón, pida perdón. Deje que el otro cargue con esa culpa. Y nunca le diga, lo que pasó fue que usted no está pidiendo perdón. Usted se está excusando. Lo que pasa es que usted se está excusando. Si la paz entre las personas depende de nosotros, no podemos provocarle guerra con los demás. Jesús es el modelo que Pablo está exhibiendo ahí. Lo ofendieron hasta la saciedad, a decirle que María era una ramera. Y aunque le contestó muy bien, porque le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Dijo, aquí no predico yo. Este pueblo que se hunda siguió predicando y siguió siendo testimonio de su poder, haciendo los milagros que hizo. No se alejó de ahí porque otro quisiera, sino que en cuanto la paz dependía de él la practicó. Allá lo que no la practicaron. Por eso yo le digo a los hermanos, Dios no ha rechazado, como dice Pablo, no. Dios no rechaza a nadie. Él es amor. Somos nosotros que lo rechazamos. Que Dios no rechazó al pueblo de Israel es verdad. No ha rechazado al pueblo de Israel Dios, eso es cierto. Pero volteame la piña. Dame el fuego completo. Dime quién fue que rechazó a quién entonces. Fue el pueblo de Israel que rechazó a Dios, no Dios el pueblo de Israel. Dios lo sigue buscando y lo sigue llamando. ¿Por qué? Porque si la paz depende de él, él no le va a hacer guerra. Y nosotros somos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el ejemplo de Dios en la tierra. Si nos rechazan, por más de que nos rechazan, lo que no podemos rechazar somos nosotros, las personas. Somos llamados
a buscar las almas que se pierden. Las almas que se pierden son de corazones endurecidos, pecaminosa, dañina, contaminante. A eso que se refiere Pablo. A eso que vino Jesús a buscar. Y a eso que tenemos nosotros que buscar. Si el marido tuyo ladra, no le ladres tú. Si tu mujer ladra, no le ladres tú. Háblale con un tono de amor. Y tú verás la diferencia. Si tu hijo es un malcriado, un simio absorbente dentro de la casa, no le hable como un domador. Tú no eres un domador. Háblale en el amor del Señor. Yo recuerdo de mi infancia, y lo voy a decir porque tengo que dar un ejemplo de esto. Cuando mamá nos daba una pena, se nos acercaba como a los 10 o 15 minutos, media hora después. Párese de ahí, venga, ¿quiere agua? Mire, no me haga pegarle, que a mí me duele cuando le pego. Porque no era una domadora, era mamá. Y nosotros no éramos fáciles, 3 varones contra ella sola. Cuando decía eso, no ablandaba. Eso tiene que hacer con el hijo malcriado, con el desobediente. No lo trata como domador, que él no es una fiera, es un corazón donde el Señor no ha penetrado. Ora con él para que el Señor penetre en su alma y vive en su sentimiento. Pero para eso tienes tú que mostrarle el amor que tú tienes, porque es una transferencia que tú vas a hacer de lo que el Señor te ha dado. Es una transferencia que va a hacer para que tú manejes a tu prójimo más cercano y al más distante, a tu hijo, a tu hija, a la esposa, al esposo, al vecino. De eso se trata. De vivir la vida con amor, no de conformidad a las cosas de este siglo. Continuemos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Mire, mis hermanos, no me gusta hablar de lo personal, porque soy muy feo por no ponerse de ejemplo, pero es que mis vivencias han sido muy ricas en cuanto a esa sugerencia, no mandamiento, a esa sugerencia. Y yo recuerdo aquí, cuando estaba el hermano leyendo eso, me vino a la cabeza inmediatamente, así me revela. La esposa de mi papá era una mujer terrible que ni sus hijos lo soportaban. Botaba la comida cuando yo llegaba con hambre a la universidad buscando qué comer. Los años la vencieron y ya no podía cocinar ni hacer nada. Y yo iba de la capital a Jaina comprándole comida árabe, que era su deleite. Y sentado en una silla de ruedas, yo le iba partiendo pedacitos de comida y dándoselo poco a poco. Hasta que un día lloró y me dijo, Nasri, que es mi nombre en árabe, perdóname. Y yo me paré, puse su cabeza en mi abdomen, le pasé la mano y le dije, no tengo nada que perdonarte, siempre te he visto con amor. Yo jamás me imaginé que eso iba a suceder en mi vida. Pero ese es el resultado de una madre que sembró el Espíritu Santo en mí sin yo darme cuenta. Por eso el referente. ¿Cuándo lo hizo? Porque cuando éramos muchachos, era odiosa, no maldecía, decía de todo, de todo. Y cuando yo volvía a mi casa con mamá, le decía, yo no vuelvo más a esa casa del demonio, esa mujer del diablo. Mamá le decía, venga acá. Usted sabe por qué ella es así con ustedes, no sean tontos, mis hijos, no sean tontos. Ella así con ustedes, porque ustedes son más bonitos que sus hijos, son más buenos que sus hijos.
Ese es su papá, tienen que seguirlo buscando. Y lo seguimos buscando a él, a su esposa y a nuestros hermanos, con el amor que mamá nos enseñó a tener por ellos, que prevalece hasta el día de hoy como una unidad espiritual entre nosotros. Esa consejería de Pablo, mi madre no la escuchó nunca. Era analfabeta, pero tenía una condición en su espíritu. Siempre me han oído decir ustedes y a mí que en mi casa faltó de todo, y es verdad que faltó de todo. Comida, ropa, zapatos, de todo faltó. Pero siempre nos sobró mucho amor. Era una mujer que la estatura de su amor está por encima de ella. Eso es lo que Pablo nos dice que seamos nosotros como el prójimo, para llenarnos de satisfacción. Digo estas cosas con gozo y con melancolía en mi alma, porque no la tenía pensada para la clase, pero el Señor me ha puesto a dar el testimonio. Y este testimonio da en muchos lugares y siempre he reclamado del Señor un testigo para que sepa de lo que yo digo, para que no piense que estoy hablando mentira o dando alabanza a mi madre o a mi familia, que nada de eso se busca. Y he tenido la bendición cada vez que tengo que hablar en público de estas cosas, aunque yo no lo sepa, como pasó en la última vez hace un mes, aunque yo no lo sepa, en el público había un testigo y se paró y dijo, eso es así. No sé si recuerdan cuando puse el libro en circulación, que 2 o 3 personas dijeron cómo era esa señora que me parió y me crió. Si tú y yo practicamos esas cosas, ¿qué tú crees que vamos a cosechar? ¿Qué dirán mañana tus hijos cuando tengan mi edad? De ti, de su padre. ¿Qué dirán de sus hermanos? Cuando el tiempo pase y le toque a ellos pensar con prudencia y madurez, ¿qué tú crees que va a pasar? Tú has sacrificado, oye la palabra, has sacrificado tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor. De eso se trata. El primer versículo, o los 2 primeros versículos de ese capítulo 12. Ofrendar en sacrificio vivo nuestros cuerpos como ofrenda al Señor. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Abierto para las preguntas, las intervenciones, los hermanos. Dios mío, doctor. Bueno, yo no sé, pero eso fue una clase maravillosa, Dios mío. Cada día que estamos reunidos, el Espíritu Santo cada vez le va poniendo palabras sabias que llegan al alma. Desde mañana empezaré a dar de más. Gracias. La gloria del Señor. Lo sufrido ayer es el testimonio de hoy. Por mi parte, quiero decir que cada vez que oigo a Nazaret hablando, es como una enseñanza nueva. Te doy las gracias, te bendigo, que el Señor te guarde, te proteja, para que sigas enseñándonos más cada día más. Muchísimas gracias. Dios te bendice siempre. Amén. Amén. La gloria del Señor. Amén, amén. Amén. Quiero decir algo. Adelante. Y es que justamente le doy gracias a Dios y muchas gracias también a Nazaret, que el Señor lo usa tanto, porque hace alrededor de una semana sostuvimos una conversación muy importante alrededor de la conducta del cristiano. Esta clase de hoy, este mensaje que nos da Pablo, es un reforzamiento pleno, total, aquella conversación. Gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús.
¿Alguien más? Buenas Adelante, noches. María Victoria. Buenas noches. Feliz de estar aquí. Estaba revisando mi Biblia en el Evangelio de San Juan y justamente estaba leyendo anoche parte de lo que yo le escribí cuando en la escuela, cuando estoy en la escuela bíblica, pues, escribo en la Biblia las reflexiones. La verdad, súper me llenó de regocijo poderla leer. Pero también quiero dar gracias a Dios por todo su amor y toda su misericordia que tiene cada día. Darle gracias porque cada día nos demuestra que está con nosotros, que está vivo y que siempre está junto a sus hijos. La verdad es que todo el amor de Dios que he recibido a través de mi familia y de mí misma, no tengo tiempo para agradecerle. El Señor es eterno, su misericordia es infinita y cada día nos demuestra que Él nos ama con amor eterno. La verdad que yo digo gracias, Señor, gracias. Gracias a cada persona que ha puesto en mi camino, gracias a cada persona que me ha dado la oportunidad de poder compartir con ellos y gracias a cada ángel que ha puesto aquí en la tierra para ir iluminando mi camino. Gracias por Nazaret, por cada uno de ustedes. Recuerden siempre, cuando pensamos que el Señor no está con nosotros porque no lo vemos, es porque nos tiene en sus brazos. Amén. 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 ¿Quién más? ¿Alguien más? Los varones están en silencio. Yo sí. Dios le bendiga a todos. Amén. 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 Ezequiel no quiere hablar hoy. Yo espero que hayan entendido el paralelismo. Adelante, Ezequiel, ya perdón. habló, ya uno cantó lo que el otro puede mantener en silencio ya. Nazaret, y hermanos, yo tengo un testimonio que es de la humildad de mi pastor, que Nazaret lo conoce bien, Sí. que siendo él una persona con tanto título, nunca yo lo he visto en la iglesia hablando de esos títulos, nada de eso. Siempre, lo único que él se vanagloria siempre cuando va a referirse a él, es que se convirtió cuando tenía 9 años. Ese es su gran mérito que tiene. Eso es verdad. Sin embargo, es una persona que ha estado dando clases internacionalmente, viajando por el mundo, en Europa, en Estados Unidos, dando clases, y nunca se ha vanagloriado de eso, de toda su sapiencia que tiene. Siempre la humildad de él, el don más grande que él tiene para él, es que se convirtió a los 9 años. Y él, Pablo, de no estar, como dice, por encima de sí mismo. Cree que está por encima de los demás. Amén, así es. Sirve con mucha humildad al Señor, esa es la gran verdad. Sí, Sí. 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 ¿Quién más? Yo espero que todos nosotros hayamos entendido la diferencia que hay en los mandamientos del Antiguo Testamento y el comportamiento del cristiano en el Nuevo Testamento. Son cosas muy distintas. Uno es obligación, hasta con leyes de sanciones. El otro es por deber, con perdón permanente. Son cosas muy diferentes. Por eso yo me exacerbo en la prédica del Antiguo Testamento. No me gusta oírlo porque creo que en el Nuevo Testamento hay tanta riqueza humana para transformar al ser humano, para transformar la sociedad. Y le estamos desperdiciando, hablando de un Dios guerrero y cosas parecidas. En vez de hablar del Dios de amor, el Dios de paz. Si no hay más nadie, que alguien nos lleve en oración, por favor.
¿Quién ora? Dios Todopoderoso, te damos gracias y te Señor. bendecimos en este momento. Amén. Gracias tanto por esta oportunidad que tú nos das todos los sábados, Señor, de poder venir a empaparnos de tu palabra y a conocer más de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por ponernos en nuestro camino a Nazaret, un estudioso de la palabra, Padre Santo, y que no ha sido hambriento, sino que le ha sacado de su tiempo para darnos su conocimiento a nosotros, Señor. Ayuda a nosotros a asimilar cada una de las palabras que él dice, que sabemos que vienen empapadas del mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Damos gracias, Señor, por la salud de cada uno de ellos. Y si hay alguno que esté enfermo, algún familiar, que el Señor pase su mano por cada uno de ellos. Y lo En nombre de Jesús. Oh Dios, te damos Amén. gracias. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios a todos mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones a todos. Amén. Gracias, Señor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Ay, Dios les guarde. Dios bendiga a todos. Dios, bendecido y aceptamos a su santo nombre. ¿Y ustedes fueron al supermercado en 10 minutos? ¿Y qué fue? ¿No encontraron nada? Muy bien. No vaya al supermercado, no se va con hambre nunca, ¿eh?